Bendiciones a todos, hermanos queridos, sean todos bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de día jueves. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder reunirnos en estos medios virtuales, cada quien en sus casas o cada quien en su trabajo o en diferido viendo este estudio. Hoy vamos a continuar, si el Señor lo permite, estudiando la preciosa gema en el tabernáculo, que es el libro de la hermana Berenice Hicks, que nos enseña acerca del tabernáculo de Moisés. Hay muchos secretos escondidos en todo este relato acerca de todo esto que hay en el tabernáculo de Moisés, y vamos a tratar la manera de ir descubriendo poco a poco todos estos secretos. Ya tenemos muchas lecciones grabadas, están todas en el canal a disposición de cada uno de ustedes para que echen mano de ellas. Y particularmente la semana pasada comenzamos teniendo una especie de resumen o recapitulación de todo lo que hemos aprendido en, creo, 2 o 3 años. Así es que, ¿qué les parece si oramos para comenzar esta noche? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Gracias por bendecirnos con la oportunidad de aprender de tu palabra, Señor. Gracias por lo que encontramos en las páginas de nuestra Biblia, Señor. Que sabemos que ahí encontramos, Señor, los secretos de vida, Señor, los misterios de tu palabra, Señor, de la mente, Señor, que has revelado para nosotros a través de las páginas de nuestra Biblia. Señor, gracias, Señor, por los principios espirituales, de verdad, principios morales, Señor, que hemos aprendido a lo largo de tanto tiempo, Señor, a lo largo de estos años, en nuestra Biblia, Señor, y en este libro maravilloso de la preciosa gema del tabernáculo. Señor, los secretos del crecimiento espiritual que encontramos en ellos, Señor, en el mapa de crecimiento espiritual, son invaluables. Y te damos gracias por eso, Señor, porque no merecemos estudiar tu palabra, no merecemos recibirla, y no tampoco merecemos poder, Señor, abrir las páginas de nuestra Biblia. Somos inmerecedores, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad. Señor, reconozco yo mismo mi incapacidad para hablar de tu palabra, Señor Dios. Necesito tu ayuda, Señor Dios Padre, porque no sé cómo entrar y cómo salir, Señor, de tu palabra, pero tú eres la sabiduría, Señor Jesucristo. Tú eres quien puede enseñarnos en tu palabra, Señor, las verdades que necesitamos aprender en tu palabra. En el nombre de Jesús, habla, Señor, hoy a cada corazón, habla, Señor, a cada necesidad, conforme a lo que cada quien necesite en esta noche, Señor, así háblanos. En el nombre de Jesús, quédate con nosotros y bendícenos en tu palabra. En el precioso y maravilloso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Muy bien, hermanos, tomen sus Biblias, tomen sus cuadernos, sus notas. Acuérdense, estamos tratando la manera de recapitular muchas cosas que hemos aprendido, precisamente porque habíamos puesto una pausa y estábamos aprendiendo mucho acerca del Salmo 150. Pero esa pausa nos ha hecho volver a comenzar ahora y pues a retomar poco a poco lo que ya habíamos aprendido. Así es que veamos, ¿dónde nos quedamos la semana pasada? ¿Alguien me podría recordar ahí en el chat? Me gusta que interactúen, ya saben, eso es la intención, que puedan interactuar, que podamos participar todos. Así es. Si contestaron y comentaron que nos quedamos a punto de llegar al Arca del Pacto, exactamente, ahí nos quedamos. Entonces, volvamos a donde estábamos. Tenemos el santuario, tenemos el tabernáculo o el atrio. Recuerden que este tabernáculo o este santuario se dividía en 2 partes internamente, y el atrio, obviamente. Entonces tenemos que aquí, este es el lugar santo. Recuérdenlo. Yo creo que es imposible que de alguna forma olvidemos este tipo de cosas, de tanto que lo hemos mencionado y de tanto que lo hemos repetido. Así es que aquí está el lugar santísimo. Bien, y obviamente aquí, este es el atrio, la parte externa del tabernáculo. Ya hablamos acerca de que aquí hay un mueble, ¿cierto? El mueble del altar del holocausto o el altar de bronce, ¿verdad? Ya hablamos que aquí está el lavacro de bronce también, ¿verdad? Ya hablamos que aquí está el altar del incienso de la oración o el altar de oro de la oración. También hablábamos acerca del candelero de oro que está en medio, ¿verdad? Con sus
7 lámparas, sus 7, donde estaban estas 7 llamitas, digámoslo así, ¿verdad? Donde se ponía aceite y se ponía la luz. Luego tenemos la mesa de los panes. Yo sé que probablemente usted lo puede hacer mejor que yo el dibujo, pero la idea es que lo podamos hacer para que practiquemos y que no se nos olvide nunca cómo es. Entonces, acuérdense que encima de la mesa de los panes estaban los 12 panes de la proposición o el pan de rostro. ¿Se acuerdan? Todo eso está grabado. Ustedes pueden echar mano de ello. Acuérdense de todas las cosas que mencionamos la semana pasada. Aquí estaban las 60 columnas en la parte externa, ¿verdad? 60 columnas. Estaba otra cosa que mencionamos, estaba la puerta del camino, estaba la puerta de la verdad, ¿cierto? Y estaba la puerta de la vida, o también era conocido como el velo. Esto que está aquí en medio es lo que se conoce como el velo, ¿sí? Y este velo era el que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y una de las cosas que mencionamos en la lección pasada es que el atrio corresponde al nivel de crecimiento del 30%, al nivel de crecimiento del 60% del lugar santo, y el lugar santísimo al nivel de crecimiento del 100%. ¿Cuál es la diferencia entre los tres lugares? Es bien sencillo. Es cuánto yo dejo que Dios gobierne sobre mi vida. Si lo podemos decir en esos términos, si yo dejo que Dios gobierne una parte de mi vida, podríamos decir que yo estoy en un nivel de crecimiento del 30%. Si yo dejo que ya Dios sea quien gobierne sobre más áreas de mi vida, pero no todas las áreas de mi vida, entonces puedo decir que yo he llegado al 60%. Y si yo he dejado que Dios sea el gobernador de mi vida por completo, estamos hablando de un 100%, un crecimiento total. Y creo que es necesario irnos para ahí. Estos son fundamentos, estos son cosas muy básicas de lo que hemos enseñado en la iglesia a lo largo de los años. Por ejemplo, si nos vamos a Juan 3:30. Sé que me podrán decir, hermano, pero yo ya estudié eso toda la vida, lo he escuchado. Pues nunca está de más repetirlo. A veces pensamos que sabemos las cosas, pero honestamente no sabemos más de eso, o conocemos solo el punto teórico, ¿verdad? Y ya cuando vamos a la práctica se vuelve más difícil. Ok, en Juan capítulo 3, versículo 30 dice lo siguiente: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Eso lo dijo Juan el Bautista. Entonces, miren, este es un principio bien sencillo. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones. A ver, lo voy a hacer al revés. Vamos a hacer para abajo la flecha. El morir a nosotros mismos, o el menguar a nosotros mismos, va a traer como resultado, cuando yo dejo que Dios sea la cabeza, cuando yo dejo que Dios sea quien gobierna, cuando yo dejo que Dios sea quien decida sobre mi vida, cuando yo muero a mí mismo, entonces Cristo puede crecer. Fíjense en esto. ¿Por qué muchos creyentes no pueden crecer espiritualmente? Porque muchos creyentes no pueden avanzar espiritualmente y se estancan espiritualmente hablando. Es porque hace falta este elemento de aquí. Hace falta el elemento de morir a uno mismo, negarnos a nosotros mismos, negarnos a la carne, ¿verdad? Negarnos a este cuerpo de pecado, que es lo mismo que sucede, queridos hermanos, cuando, por ejemplo, entramos en un periodo de ayuno. ¿Qué hacemos en el ayuno? Hay personas que ayunan porque tienen peticiones especiales y buscan al Señor y piensan que a través del ayuno, entonces Dios va a hacer un milagro o les va a conceder lo que están pidiendo. Y puede ser cierto, puede ser que suceda, pero la verdad es que el ayuno, queridos hermanos, tiene el objetivo de hacer morir nuestra carne, primordialmente hablando. ¿Ok? Entonces, eso es importante, porque para poder dejar que Cristo crezca, primero debo morir yo a mí mismo. Primero debo menguar yo a mí mismo. ¿Estamos? Ok. Ahora sigamos, porque ya mencionamos eso, era necesario mencionarlo para que podamos ubicarnos donde estamos. Estas son lecciones muy sencillas, queridos hermanos,
Y realmente creo que la lección de hoy puede ser muy breve porque vamos a tratar de terminar lo que habíamos aprendido para posteriormente de ahí continuar. Ok, ahora vamos al arca del pacto. ¿Sí? El arca del pacto. Y voy a hacer nada más la urna porque básicamente el arca del pacto era un cajón o un cofre, digámoslo así. El arca del pacto, los muebles que estaban en el lugar santísimo eran dos muebles que unidos hacían uno solo. ¿Ok? Era el arca del pacto y sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio o el asiento de misericordia. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a señalar acá. Yo estoy seguro que todo eso ya lo saben ustedes, ¿verdad? Pero es necesario que lo recordemos. Entonces tenemos el arca del pacto. Y encima del arca del pacto voy a hacer aquí como que está encima en el aire para que se pueda ver claramente. Estaba otro mueble, ¿verdad? Que tenía dos querubines que extendían sus alas y sus alas se tocaban, por así decirlo, ¿verdad? Pues disculpen el dibujo porque lo estoy haciendo muy rápido, pero la idea es esa. Entonces este que está acá, el que estaba arriba, era el propiciatorio. ¿Ok? O el asiento de misericordia. Vamos a poner los dos nombres. Asiento de misericordia. Listo. Ahora, ¿dónde encuentran eso? Miren, les voy a dar las citas para que ustedes puedan buscarla o leerlo después. Por cuestión de tiempo no vamos a leer todo el texto. Además que esto ya lo explicamos y está grabado en el canal para que ustedes echen mano de eso. ¿Ok? Entonces, el arca del pacto, ustedes lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 25, del versículo 10 al 22. También lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 37, de los versos 1 al 5. ¿De acuerdo? Ahora, el arca del pacto. Revisemos un poco eso. Creo que ahí hay lecciones muy importantes que podemos estudiar o que podemos ver. El arca del pacto era un cofre o era algo así como un baúl, digámoslo así, era una caja que estaba hecha de madera de sitim o de madera de acacia, igual que los demás muebles del tabernáculo. Ok, entonces déjenme ver, quiero ver si puedo sacar una nueva pantalla, una nueva pizarra. Permítanme. A ver, sí. Y si necesito volver a la otra, ¿cómo le hago? Permítanme. Quiero ver. Si necesito volver a esta, ok. Listo. Actualizaron esta aplicación y entonces ya es nueva para mí en algunos sentidos. Muy bien, el arca del pacto era así. Vamos a hacerla con estas herramientas. Ustedes pueden dibujarla mejor, como les digo. Lo importante es que usen su imaginación y sus herramientas para dibujar y que les quede grabada en el pensamiento, ¿verdad? En la mente. El arca del pacto era una caja o una urna, digámoslo así, que tenía o estaba hecha de madera de acacia o de sitim, ¿verdad? Y estaba cubierta, queridos hermanos, de oro. Noten, estaba hecha de madera de acacia o de sitim y estaba cubierta de oro. Vamos a poner un poco más grueso aquí. ¿Sí? Estaba cubierta por dentro y por fuera de oro. Por dentro y por fuera cubierta de oro. ¿Sí? Entonces aquí estamos poniendo aquí. Estaba cubierta de oro. Obviamente la misma idea de los muebles anteriores. La madera de acacia representa la naturaleza humana del Señor Jesucristo, lo que Él tomó al venir a esta tierra, y el oro representa su divinidad o su naturaleza divina. ¿De acuerdo? Ahora quiero ver qué más hablábamos acerca de esto. El arca del pacto también tenía una cornisa, ¿se acuerdan? Todo eso lo vimos, que era básicamente una especie de corona que rodeaba el arca del pacto.
también nos habla acerca de la corona del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, por supuesto. También tenía anillos, ¿sí? También tenía anillos y también tenía varas. ¿Están haciendo sus dibujos, queridos hermanos? Ustedes saben que en estas lecciones dibujamos mucho porque tenemos la intención de tener muy presente las figuras, digamos, hechas y para que se quede mejor, mucho mejor grabado en nuestra mente y corazón. Tenía varas y tenía anillos. Y esta arca del pacto tenía 3 cosas adentro. ¿Alguien me puede responder en comentarios o en chat aquí cuáles eran las 3 cosas que tenía el arca del pacto? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que lo pueda escribir? Número 1. A ver, se me fue esta herramienta. Número 1, tenía los mandamientos. Ok. Número 2, tenía el maná, o una urna con maná, un vaso tal vez se podría traducir también. Y número 3, tenía la vara de Aarón, aquella vara que reverdeció, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando la rebelión de Coré y el Señor dio testimonio de que Aarón era sacerdote, sumo sacerdote, y que toda la descendencia de Aarón era validada por Dios como sacerdotes. Ok, el arca del pacto también estaba en el lugar santísimo, como dije, y pues en la estatura espiritual del Señor Jesucristo, que es lo que usamos a veces como una ayuda visual, el arca del pacto corresponde al ámbito de la cabeza. Miren esto, lo estoy poniendo en grande porque esto es importante, son como que decir puntos importantes sobre lo que significa. Era el ámbito de la cabeza. ¿Ok? Ahora quiero ver qué más respecto al arca del pacto. Ok, el arca del pacto era en sí, como les digo, una caja. Sobre el arca del pacto, voy a borrar esto, espero que ya lo hayan copiado. Sobre el arca del pacto descansaba otro mueble, como les dije, que es el segundo mueble que encontramos en el lugar santísimo, ¿verdad? Estos 2 unidos hacían un solo mueble. Y este quizás lo vamos a colorear para que ustedes lo puedan ver con mayor claridad. A ver, ¿será que esta es una herramienta marcador? ¿Sí? Ahí está, mejor con este, cabal. Ok, este propiciatorio era de oro. ¿Ok? Y tenía querubines o tenía ángeles, digámoslo así. A ver cómo se los puedo dibujar para que no se vea tan feo el dibujo. A ver, déjenme ver si encuentro aquí algo. Sí, creo que así está mejor. Tenía este tipo de ángeles que extendían sus alas, ¿verdad? Ok. ¿Están ejercitando sus habilidades de dibujar, queridos hermanos? Ahí está, miren. Estos querubines que estaban sobre el arca, sobre el propiciatorio, propiamente dicho, tenían un propósito increíble sobre el arca del pacto. Y como hemos dicho, los querubines tenían el llamado, el ministerio o el propósito de poder cuidar la gloria de Dios o defender la presencia y la gloria y la santidad de Dios. Por eso estaban aquí en el arca del pacto, porque ellos cuidaban y miraban hacia dentro del arca o hacia dentro del propiciatorio, porque su deber, su llamado, su ministerio era cuidar la santidad y la presencia de Dios o la verdad de Dios. ¿Estamos? Ok, entonces veamos que algunos detalles más respecto al propiciatorio para continuar y avanzar hacia donde el Señor nos lleva con esto. Ok, el propiciatorio o el asiento de la misericordia era el lugar, queridos hermanos, donde se rociaba la sangre en el día de la expiación. Ok, y el propiciatorio
estaba hecho de manera que cubría por completo el arca del pacto. Porque si el arca del pacto hubiera quedado abierta, por así decirlo, hubiera significado juicio y justicia, ¿verdad? Porque pues ahí estaba la gloria de Dios resguardada, o estaba la gloria de Dios habitando. Pero el propiciatorio, digámoslo así, significa que Dios está guardando su presencia, y que significa que Dios estaba dándole una oportunidad al hombre para que el hombre se acercara a través de este mueble que se llama asiento de la misericordia. Por eso Dios puso un propiciatorio, porque en su gracia y en su misericordia Dios cubrió el arca, digámoslo así, de manera que la ley y de manera que la presencia de Dios que estaba en ese lugar quedara cubierta, por así decirlo, ¿verdad? Y aquí se vertía la sangre, se rociaba la sangre sobre este mueble para el perdón de los pecados del pueblo. Miren qué Dios tan maravilloso y tan perdonador tenemos, queridos hermanos, que sabe nuestra condición, conoce nuestra condición, sabe lo que somos, sabe lo que hemos sido, sabe los pecadores que somos, ¿verdad? Y en su misericordia Él ha abierto la oportunidad necesaria, o el camino necesario para que el hombre pueda acercarse a Él. Y todo era a través de este asiento de misericordia, o este propiciatorio. ¿Ok? Entonces, veamos a ver. Por ejemplo, vámonos, si son tan amables, a 1 Samuel 6:19. 1 Samuel 6:19. Solo vamos a ver una cosa aquí rápida y vamos a movernos hacia lo siguiente. 1 Samuel 6:19. Vean lo que les estoy diciendo en este pasaje, queridos hermanos. Cuando lo tengan me dicen un amén. Este relato nos habla de unos hombres que miraron adentro del arca y se atrevieron a mirar adentro del arca, y no tenía esta cobertura mientras ellos veían para adentro. Ahora, oigan esto, ¿qué les pasó? Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Ahora, ven el punto. Dios se toma muy en serio cuando nos acercamos a su santidad de la forma incorrecta. Cuando nos acercamos a sus cosas santas con la mancha del pecado, con la maldad del pecado, ¿verdad? Para eso se necesita la sangre. La única manera en la que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo era el día de expiación, cuando él venía y rociaba sangre sobre este propiciatorio, aquí en medio de los dos querubines. Sin la sangre no hubiera sido posible que el hombre, que ningún sacerdote, que ningún sumo sacerdote se acercara a la presencia de Dios. Sin la sangre. Entonces debemos estar con mucho cuidado, acercarnos a la presencia de Dios de la forma correcta. Jesucristo lo dijo de otra manera. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Qué es? Es la preciosa sangre de Jesús la que nos da la oportunidad de acercarnos a la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Estamos. Bye. Sigamos avanzando, queridos hermanos. Esta es una de las cosas que les mencioné también hace tiempo cuando estudiamos estos temas respecto a cuál era el ministerio del arca del pacto, propiamente de todo lo que funcionaba o significaba el arca del pacto. Por ejemplo, el arca del pacto tenía el ministerio de dar descanso al pueblo. Todo esto, ¿se acuerdan? El Señor llevó el arca del pacto, guiaba al pueblo, ¿verdad? Y donde el arca llegaba, entonces el pueblo podía llegar a descansar a ese lugar. Era el arca quien iba dirigiendo al pueblo. Era el arca quien llevaba la delantera, digámoslo así, e iba buscándole un lugar de descanso al pueblo. ¿Ok? Ahora, número o literal B. No solamente les daba descanso, sino que habría un camino para ellos. ¿Vamos bien? Habría un camino para ellos. ¿Por qué? Porque era el arca del pacto
quien iba abriendo el camino, abriendo el paso para ellos. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, en el río Jordán fue el arca del pacto el que abrió el río Jordán. Por ejemplo, eso lo encuentran en Josué capítulo 4, versículo 7. Si gustan, vámonos para allá para que lo puedan ver. Ok, Josué 4, 7. Vamos a ver, Josué 4, 7. Dice: les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Pregunta, hermanos, con eso que acaban de leer ahí, ¿qué dice? ¿Qué fue lo que abrió el camino en el río Jordán para los hijos de Israel? Hermanos, pongan su atención ahí en el versículo 7. ¿Qué dice que fue lo que abrió el camino? El arca del pacto. Así es, fue el arca del pacto lo que abrió el camino. Y literal C, el arca del pacto sirvió o traía o tenía el ministerio de traer o dar victoria a los hijos de Israel. De dar la victoria. ¿Se acuerdan que cuando vimos este punto, recordamos cuando el Señor derribó los muros de Jericó? ¿Qué fue lo que derribó los muros de Jericó? ¿Será que fue el sonido de las trompetas? Pues en un sentido natural, sí sonaron las trompetas, pero no fueron las trompetas las que botaron un muro, porque pues podríamos pararnos frente a nosotros a cualquier casa hoy y sonar lo más fuerte que podamos, una bocina o una trompeta o un montón de trompetas, y no se caería nada. Y peor ese tipo de muros que según algunos eruditos eran extremadamente grandes y amplios. No, lo que le dio la victoria al pueblo de Israel, queridos hermanos, fue el arca. El arca del pacto fue la que le dio la victoria a ellos. Así es que esa era la función o el ministerio del arca del pacto. De acuerdo, listo, hermanos. Ya estamos claros con el arca del pacto. ¿Podemos avanzar a lo siguiente? Muy bien. Ahora veamos el orden del campamento. Esto nos va a servir como un repaso a todos para que lo tengamos presente. A ver, déjenme dibujarlo de una mejor manera. Aquí. El campamento, digámoslo así, era un rectángulo también, porque el tabernáculo era la parte central y era lo que estaba rodeando, el pueblo era lo que estaba rodeando el tabernáculo. Quizás si lo dibujo un poco más pequeño, me queda más espacio. Ok, ¿qué citas son las que utilizamos para identificar el orden del campamento? Apúntenlas, por favor. Todo eso está en Números capítulo 2, está en Números capítulo 3, cómo se movía el campamento. ¿Ok? Y esto es muy importante poderlo tener presente, porque hay lecciones preciosas en este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, suponiendo que no me voy a dedicar a dibujar otra vez todo el tabernáculo, porque pues ya el tiempo nos está consumiendo, pero vamos a dibujar una cruz, porque el tabernáculo estaba en una forma de cruz, ya lo saben, y este va a representar el tabernáculo de Moisés en medio del pueblo. ¿Ok? Entonces miren, si ustedes van trazando todas estas, este orden que se da respecto a todos las tribus, a los sacerdotes, y a todo eso, se van a dar cuenta que estaban agrupados en una formación de 3 por cada lado. 3 tribus por cada lado. Y estaban las familias o los hijos de Leví, o los hijos de la tribu de Leví, que eran los encargados de mover el tabernáculo, de guardar las cosas del tabernáculo, los mobiliarios, y llevarlos. Entonces lo vamos a poner así en este orden. Estos eran los gersonitas, los que estaban acá arriba. ¿Sí? Aquí arriba, aquí a un lado estaban los meraritas. Vamos a ponerlo así. Meraritas. Vuelvo y repito. Esto que estoy haciendo es solamente un resumen. Todo está en los videos explicado de una forma muy extensa. Yo, si no estoy mal, me parece que son como 55 lecciones
de más de 1 hora cada una, donde está todo esto explicado detenidamente, ¿ok? Y de este lado estaban los coatitas. Coatitas. Muy bien. Aquí abajo, esta era, identifíquenla siempre, digamos así, como la puerta del oriente o la puerta del este o la puerta del tabernáculo. La puerta del oriente le vamos a poner. Donde estaba la entrada al lugar, al atrio, perdón, a todo el santuario. Ok, y aquí abajo moraban o habitaban Moisés y Aarón. Por así decirlo, Moisés y Aarón estaban en la parte principal del tabernáculo como guardianes, digámoslo así, como guardianes. Luego encontramos que, por ejemplo, de este lado habían 3. Estaba la tribu de Aser, estaba la tribu de Dan y estaba la tribu de Neftalí. Y el Señor en cada uno de los lados del tabernáculo había designado, digámoslo así, a una tribu como cabeza de esas otras 2 tribus, o de ese sector o de ese lado. ¿Ok? Aquí de este lado estaba Benjamín, Efraín, y estaba Manasés. ¿Sí? De este lado estaba Simeón, Rubén y Gad. Y del lado del este, donde estaba Moisés y Aarón, o las puertas, estaba Zabulón, estaba Judá. Es importante, esto lo estudiamos, ¿se acuerdan, hermanos? La tribu de Judá es la que estaba a la puerta. Y estaba Isaacar. ¿De acuerdo? Entonces, voy a usar otra vez el marcador para señalarles quién era la tribu que era cabeza de cada una de estas tribus, de las demás tribus, ¿verdad? Aquí era Judá, aquí era Dan, aquí era Efraín y aquí era Rubén. Y a la par de cada una de estas 4 tribus había un estandarte. ¿Ok? O esta tribu representaba un estandarte que era el estandarte principal de este campamento. También hay muchas lecciones. Es que yo bendigo al Señor y doy gracias al Señor, queridos hermanos, porque en su misericordia el Señor nos ha permitido estudiar mucho este tipo de cosas. Nuestra oración, por supuesto, no es solamente que sea teoría, o no es solamente que lo sepamos en conocimiento nada más, sino que realmente sea práctica para nosotros. Porque estudiar todas estas cosas son preciosas verdades que podemos aprender en la palabra, y no lo estamos aprendiendo con la intención de conocer mucho o de saber este tipo de cosas y las tribus y qué significa y cómo estaban posicionadas como un tema histórico. No nos interesa abordarlo solamente del lado histórico. Nos interesa encontrar el aspecto práctico para cada uno de nosotros en estas circunstancias, o en esto que estamos aprendiendo de lo que esta gente vivió en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces miren, la tribu de Rubén, a ver, ahí está. La tribu de Rubén era el estandarte de hombre, o había la figura de un hombre que estaba en su estandarte o en su bandera. El tema de las banderas es increíble. Creo que la pastora lo explicó también en el servicio de mujeres cuando estaban estudiando el libro de Ruth, los principios espirituales en el libro de Ruth. Lo pudieron ver detenidamente, ¿verdad? Y hace muchos años el Señor puso en mi corazón escribir también un estudio personal de cada una de estas tribus y el origen y todo eso, y creo que nunca lo completé porque era demasiada información y eran muchas cosas, y ya nunca lo completé, pero Dios mediante algún día lo pueda terminar. Pero bueno, Efraín es el toro o el buey. Vamos a poner buey quizás mejor para que sea más fácil de recordar. Buey. Muy bien. La tribu de Dan representaba el águila, o tenía el estandarte del águila.
Y la tribu de Judá, obviamente, ¿ustedes saben cuál fuera la tribu de Judá, hermanos? ¿Alguien sabe cuál era el estandarte de la tribu de Judá? Es bien fácil. Lo cantamos en la iglesia, lo ministramos en la iglesia, intercedemos con eso. Es la tribu de Judá con su estandarte de león. Así es. Ahora, interesantemente, miren cómo es la palabra de Dios tan perfecta, que resulta ser que los 4 seres vivientes, o los querubines también tienen esta representación de los querubines, tiene estos 4 elementos, o estos cuatro rostros, de hombre, de buey, de águila y de león. ¿Ok? Miren qué precioso es el Señor en cada uno de las verdades y de los detalles que Él dejó en su palabra, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, ¿quiénes eran los primeros en moverse? Era la tribu de Judá. Así es como se movían. La tribu de Judá eran los primeros. Ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Y por qué? Bueno, porque la palabra nos enseña que debemos entrar, ¿verdad?, por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasaba, queridos hermanos. Que el orden tenía un propósito. Como se movía, el campamento tenía un propósito. Y el propósito era preparar el camino para el arca. Por eso era Judá lo que iba primero, porque era la tribu de la alabanza, o la tribu que representaba alabanza. ¿Ok? Y lo mismo nos enseña la palabra de Dios para nosotros hoy, ¿verdad? Que nosotros no podemos acercarnos delante del Señor si no comenzamos con una acción de gracias, con alabanza, con gratitud en nuestro corazón. Se necesita la gratitud, se necesita la alabanza para poder llegar delante de la presencia de Dios. A eso hemos sido llamados. Para eso hemos sido creados, ¿verdad? Hemos sido creados para alabanza de su gloria. ¿De acuerdo, hermanos? Ok, vamos a ver. ¿Qué otra cosa hablamos más acerca de esto? Ah, sí, ya me acordé. Acuérdense que hablamos sobre los... ¿cómo se los expliqué esa vez? Creo que hablamos acerca de los campos o de las líneas o de las defensas que tenía el campamento, ¿verdad? Hablamos acerca de los guerreros, hablamos acerca de los obreros, hablamos acerca de los sacerdotes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? O de los adoradores. Todo eso lo explicamos en detalle hace tiempo cuando estábamos estudiando todo esto. Yo creo que esto fue lo último que pudimos ver, ¿verdad? Que eran los levitas, los obreros, que eran, por ejemplo, los guerreros o las tribus, ¿verdad? Quiero ver, si lo pongo en otro color, tal vez lo pueden ver claramente. Aquí. Esto que está aquí, si lo ven, estos eran los guerreros, ¿verdad? Los defensores, que eran la primera línea, digamos, de defensa del tabernáculo. ¿Lo están viendo? Entonces, ellos eran guerreros de la presencia de Dios o guerreros de la gloria de Dios. Luego estaban los obreros, que eran los levitas. Eran estas líneas que estaban acá. Esos eran los obreros, que también tenían la función de cuidar el tabernáculo. Miren cómo todo lo encerraba, digamos así, encerraba la presencia de Dios o encerraba el tabernáculo. ¿Ok? Estos eran los guerreros. Los obreros. La Biblia nos dice que nosotros hemos sido llamados a ser testigos, a ser la luz del mundo, a ser epístolas vivientes, a ser embajadores, etcétera, etcétera. Y obviamente después tenemos el tercer rango, que eran los adoradores, que son estos que están aquí abajo, que era Moisés, obviamente Aarón y sus familias, ¿verdad? Ellos ocupaban esta sección oriental. ¿Ok? Y esta era la tercera línea de defensa, digámoslo así, donde pues el Señor hacía algo maravilloso con su propia presencia en ese lugar. ¿Ok? Estos eran los únicos, estos adoradores o sacerdotes, eran los únicos que podían entrar delante de la presencia de Dios. Así es que los sacerdotes pertenecían a este círculo interior o al último de estos círculos de lo que estamos hablando, porque pues ellos tenían como ya hemos dicho, el privilegio de parte de Dios de acercarse a la presencia de Dios de una forma que los demás no podían hacerlo. Ok, entonces creo que con eso concluimos todo nuestro
nuestro resumen o nuestra recapitulación. ¿De acuerdo? Porque pues después hablamos un poco acerca de lo que estaba en cuanto a los lineamientos del campamento, por ejemplo, que los leprosos no podían entrar y nosotros estudiamos cada una de esas cosas, ¿verdad? Ahí está grabado y eso fue lo último que estudiamos, así que yo creo que se pueden acordar un poco más de eso. Lo demás lo hicimos así un poco más detenido para que pudiéramos tener presente todas las demás cosas que habíamos aprendido. Entonces, aquí empieza nuestro nuevo tema. Aquí empieza nuestro nuevo tema. Entonces, aquí empieza nuestra lección tal cual ya a partir de ahora en esta nueva temporada, digámoslo así, en la que vamos a estudiar más acerca del tabernáculo de Moisés. Ya vieron que ya pudimos estudiar todos los detalles del tabernáculo en cuanto a las coberturas, en cuanto a los detalles de las cortinas, cómo estaban unidas, las columnas, las puertas, etcétera, etcétera. Todo, gracias a Dios. Si yo estuviera predicándoles en vivo en la iglesia, les diría, démosle un aplauso al Señor porque hemos podido recorrer todos los muebles, gracias a Dios. Ok, ahora vamos a la parte funcional del tabernáculo. Esta parte requiere mucha dedicación a estudiar, mucho detalle también, así es que les pido de verdad, por favor, que se puedan concentrar, hagan a un lado cualquier tipo de cosa que los pueda distraer y podamos estudiar en detalle esto, porque vamos a estudiar dos cosas. Miren, vamos a estudiar la función de los sacerdotes, todo lo que hacían los sacerdotes, cómo estaban vestidos, cómo se preparaban, cómo eran escogidos los sacerdotes, todo eso lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Qué creen? Tiene una aplicación espiritual para nosotros hoy, por supuesto que sí, y lo vamos a ver. Hace no mucho tiempo, hace unas semanas, tuvimos la oportunidad en la iglesia de aprender, ¿se acuerdan? Acerca de algo que les hablé sobre el clamor sacerdotal, y hablábamos un poco acerca de lo que es ser un sacerdote espiritual para Dios, o cómo Dios nos ha llamado a ser sacerdotes espirituales. Ahora bien, ¿por qué es importante que estudiemos toda la parte de las sombras, tipos y figuras del sacerdote en el Antiguo Testamento? Porque en la actualidad, en nuestra vida espiritual, también aplican todas estas cosas que se pedían a los sacerdotes y que debían hacer los sacerdotes. Si realmente anhelamos y realmente deseamos con todo el corazón ser sacerdotes para Dios, no es muy diferente hoy en día, espiritualmente hablando, lo que tenemos que hacer y ser de lo que era en la antigüedad, en la temporada del tabernáculo de Moisés, o como Dios fue seleccionando a estos sacerdotes. Entonces, eso es muy importante que lo puedan tener. Y quiero ver si nos vamos, por ejemplo, por favor, a Éxodo capítulo 28. Si yo pudiera ponerle un tema a este mensaje, sería el ministerio de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Creo que así le vamos a poner al mensaje de hoy, el ministerio de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, porque eso nos va a enseñar mucho, en muchos sentidos, lo que significa para nosotros ser un sacerdote hoy en día. Yo creo que es en realidad muy triste y muy lamentable que muchos creyentes no reconocen su condición hoy de este llamado a ser sacerdotes de parte de Dios. Y puesto que no reconocen muchos creyentes este llamado a ser sacerdotes, es que viven como viven, actúan como actúan y hacen lo que hacen. ¿Por qué? Porque si somos honestos, queridos hermanos, muy pocas veces realmente actuamos a la altura de alguien que tiene de este tipo de llamado delante de Dios, ¿verdad? Y aquí tiene que ver mucho, querido hermano y hermana, su decisión, ¿ok? Sus elecciones, lo que ustedes escogen por Dios, tiene mucho que ver con esto, con una consagración total al Señor. Y aquí es donde honestamente a mucha gente ya no le gusta el mensaje del Evangelio de Cristo o el mensaje del camino crucificado. ¿Por qué? Porque no, ahí es donde ya el Señor empieza a pedirnos cosas que no queremos soltar, ¿verdad? Mientras más arriba queremos llegar en una relación personal con Dios, Dios muchas veces va a pedir cosas que no queremos soltar. Ahora, no quiero que se asusten porque no estoy hablando de cosas, obviamente no estoy diciendo Dios le va a llamar a usted a que venda su casa y todas las cosas para poderlo seguir. Puede ser el caso, pero yo creo
que en la mayoría de casos Dios comienza tratando con nosotros en cosas muy pequeñas. Por ejemplo, Dios muchas veces, queridos hermanos, nos va a llamar y nos va a pedir nuestra comodidad. Por ejemplo, eso es algo que nadie quiere soltar, hermano. Hay que ser honestos. O sea, no vamos a ponernos a decir que somos algo que no somos. Es la verdad. A nadie le gusta soltar su comodidad. ¿Cuál comodidad? Bueno, la comodidad de estudiar su palabra o de estar sin estudiar su palabra, porque muchas veces las personas dicen, es que estoy cansado de trabajar, es que estoy cansado de tal cosa, y esa es una excusa para no buscar la presencia de Dios o para no estudiar la palabra. Entonces Dios empieza a pedirnos cosas como este tipo de cosas. Empieza a pedirnos que nos esforcemos más, que trabajemos en su palabra, que dejemos nuestra comodidad. Y bueno, por ejemplo, Dios empieza a pedirnos que amemos a los demás. Ahí ya la cosa ya no se pone muy sencilla que digamos, hermano. Porque cuando Dios me empieza a pedir mi falta de perdón y me empieza a pedir a mí que yo aprenda a amar y a perdonar y a servir a otros, y ya como la pastora lo decía, creo que hace 2 domingos, cuando el Señor me llama y me manda a que debo aprender a soportar unos a otros, a amarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, que ya son cosas que el Señor está pidiendo para sus hijos o de sus hijos. Ahí ya no mucho nos gusta, nos resistimos, ahí empezamos ya a poner excusas, ahí empezamos de repente a poner algún pero yo no quiero, pero es que la persona, es porque usted no sabe lo que esa persona me hizo. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Queridos hermanos, porque el ser sacerdotes de Dios, el tener este llamado a ser sacerdotes de Dios, no todas las personas lo van a querer. O sea, las personas piensan que ser un sacerdote de Dios es nada más tener la honra que Dios le da a sus sacerdotes, ¿sí? Pero no es eso. O sea, lo incluye probablemente, pero el ser un sacerdote para Dios, queridos hermanos, significa también el consagrarnos para Dios, el vivir conforme a la ley de Dios o vivir conforme a los mandamientos del Señor para sus hijos, porque es precisamente eso lo que vamos a estudiar. ¿Qué pedía Dios de los sacerdotes? ¿Qué les mandaba Dios a los sacerdotes? ¿Qué es lo que Dios estaba buscando en sus sacerdotes? ¿Verdad? Porque puesto que tenían un llamado muy especial, muy particular, muy diferente a los demás, Dios pedía algo de ellos también, a cambio, o algo diferente a los demás. Y aquí es donde yo quiero hacer una pausa antes de entrar en todo este tema que es muy grande, muy largo. Y quiero hacer una pausa y hacer un llamado a su corazón y a su mente, querido hermano y hermana. Y es la siguiente. La Biblia dice que ninguno se pone a construir sin antes detenerse a ver si tiene lo necesario para terminar de construir. ¿Ok? Y esto, queridos hermanos, significa que básicamente no podemos pensar ahora que vamos a seguir a Jesús, que vamos a querer ir donde Jesús nos lleve, si en realidad no estamos dispuestos a ir a ese lugar. Entonces yo quiero hacer ese llamado a su corazón y a su pensamiento, a su mente, para que usted vea y decida hoy hasta dónde usted quiere llegar con el Señor. Porque ya hablamos acerca de que hay creyentes que están en el 30%, hay creyentes que están en el 60% y hay creyentes que están en el 100%. ¿De qué depende eso? ¿Depende de mi pastor? No. ¿Depende de mi pastora? No. ¿Depende de la persona que me rodean? No. Depende de usted, depende de sus decisiones. A dónde usted quiere llegar depende de sus decisiones. Querido hermana y hermana, a dónde usted quiere llegar en su relación con Dios depende de sus elecciones. Depende de lo que usted está dispuesto a dejar, de lo que usted está dispuesto a tomar, de lo que usted está dispuesto a ir, o donde usted está dispuesto a ir, o lo que usted está dispuesto a hacer. De eso depende. Ser un sacerdote de Dios o para Dios no es cualquier cosa. No es un llamado que podemos tomar a la ligera. Ser un sacerdote para Dios requiere amar al Señor, consagrarnos para Él, vivir para Él, dejar que Él sea quien gobierne, quien vaya poco a poco cambiando nuestra vida. Por ejemplo, vean Éxodo capítulo 28. Les digo, esta es nada más una pequeña introducción para que sepan a lo que vamos. Este es un llamado maravilloso. Este no es un llamado que debe producir terror en nuestra vida o tristeza en nuestra vida. No, hermanos, este es un llamado que debe producir gratitud y amor, porque si usted está escuchando esto hoy, esto es para usted.
Si usted está recibiendo este mensaje hoy, este llamado es para usted. Dios le está llamando a usted a ser un sacerdote para Él. Dios le está llamando a usted a ser alguien especial, alguien que se consagra para Él. Dios está buscando sacerdotes, hermanos. Está buscando sacerdotes que lo amen, que se consagren a Él. Y se acuerdan cuando leíamos también, me parece que hace unos meses, cuando leíamos cuando el Señor Jesucristo decía, el Padre busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando gente comprometida, gente que deje lo que tenga que dejar por seguirlo a Él, gente que tenga que ir a donde tenga que ir por seguirlo a Él. O sea, este llamado a ser un sacerdote no es solamente para los pastores, no es solamente para los que andan predicando aquí o allá, evangelistas. Un llamado a ser un sacerdote de Dios o para Dios es un llamado para todos los hijos de Dios. Pero lamentablemente no todos lo quieren tomar. Y esa es la verdad. Hay personas, como les digo, que quieren quedarse ahí en el atrio, ahí donde están en sus experiencias básicas de crecimiento espiritual, donde saben que son salvos y ahí quedaron. Pero en el tabernáculo todos llegaban hacia el atrio. Todos llegaban hacia el atrio. Todos podían entrar siempre y cuando llevaran una ofrenda, podían entrar en el atrio. No todos podían entrar en el lugar santo, solamente los sacerdotes. Y al lugar santísimo era tan exclusivo ese lugar que solamente el sumo sacerdote podía entrar. Entonces, ahí es donde yo quiero llevar la pregunta de esta noche o la reflexión de esta noche para poder introducir todo este tema. ¿Dónde usted quiere llegar? ¿A dónde usted quiere avanzar o hasta dónde quiere llegar en su crecimiento espiritual? Porque si usted está planeando subir, llegar más arriba, en consagración al Señor, en búsqueda del Señor, usted puede pensar en buscar ser un sacerdote para Dios. Ahora, déjenme decirles una cosa. En este punto no se vale decir, entonces yo me quedo ahí en el atrio porque está más tranquilo. Dios no me va a pedir tanto. Es que, hermanos, la recompensa eterna es estar cerca del amado, es estar cerca del Señor Jesucristo. La recompensa eterna es mientras nosotros más nos acercamos en esta tierra a su presencia y más hacemos de su presencia nuestra casa. En la eternidad eso es lo que vamos a cosechar. Acuérdense de eso. La Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si en esta tierra sembramos consagración a Dios, sembramos amor por el Señor, sembramos una búsqueda incansable o insaciable por su presencia, lo que vamos a cosechar en la eternidad es su presencia misma por toda la eternidad. Amén, queridos hermanos. Ok, entonces miren, como ya no tengo mucho tiempo, apenas me quedan como unos 6 minutos para respetar el tiempo y no quiero seguir con tantos detalles en esta cosa, en este tema, ¿verdad? En esto que hemos dispuesto hoy, voy a dejarlo hasta aquí y voy a dejarlos con esa pregunta para que mediten en ella. Medite hoy en esa pregunta que le hice. ¿Hasta dónde está usted dispuesto a llegar en su conocimiento de Dios o en su relación con Dios? ¿Hacia dónde o hasta dónde está usted dispuesto a llegar? Porque debemos sentarnos y pensar en esto y ser muy honestos con nosotros mismos y ser muy honestos con Dios, ¿verdad? Y decirle, Señor, yo quiero que tú produzcas en mí el querer y el hacer, Señor. Produce en mí el deseo de seguirte, de amarte, Señor Dios Padre, de poderte buscar en todo tiempo. Y vean, los voy a dejar con este pasaje de Éxodo 28:36. Oigan lo que tenía el sumo sacerdote sobre él, para que ustedes vayan entendiendo cuál era el ministerio de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Oigan, en el versículo 36 dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y esta la iban a poner sobre la frente de Aarón. Y esto representaba que el sumo sacerdote, es decir, la persona que Dios había escogido para ser su sumo sacerdote, debía tener una consagración y una santificación total al Señor. Lo están viendo. Entonces miren hacia dónde va el Señor guiándonos respecto a este ministerio de los sacerdotes. Hermano, ¿a dónde quiere llegar usted en su relación con Dios? ¿A dónde quiere llegar usted en su amor por Dios, en su ministerio sacerdotal? Yo no sé usted, pero como diría Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé usted, pero mi deseo, mi anhelo,
todo mi esfuerzo está enfocado en llegar lo más cerca que pueda del Señor, en mantenerme lo más cerca que pueda de su casa, de su presencia, de su gloria. No porque yo busque una gloria, no porque yo busque una recompensa, sino porque yo lo estoy buscando a Él. Estoy buscándolo a Él porque Él es mi recompensa. Él es lo que mi alma anhela. ¿Se dan cuenta? Entonces ese es el llamado, ese es el ministerio de los sacerdotes. Acercarse, consagrarse, dedicarse por completo al Señor. Y aquí es donde muchos creyentes tienen problemas. Por eso vuelvo y repito, aquí es donde muchos creyentes, incluso dentro de la misma iglesia del Evangelio de Cristo, dentro de la misma iglesia cristiana, hay muchas personas que tienen problema con esto. Porque si ya Dios me demanda, si ya Dios me pide, si ya Dios busca de mí que yo deje ciertas cosas, como les decía, ahí ya no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo más o menos, estoy de acuerdo donde me siento cómodo, donde no se me pide mucho, pero cuando ya Dios empieza a pedir algo, ahí ya no me gusta. Entonces, hermano, lo dejo con eso hoy. Oremos para terminar, pero no quiero que deje pasar esta oportunidad sin que pueda meditar en ello. En esta pregunta es muy importante, hasta dónde queremos llegar con el Señor. Ok, entonces vamos a orar. Recuerden que vamos a dejar las preguntas aquí en la descripción del video para el cuestionario. Dios mediante, la otra semana no vamos a tener estudio porque vamos a prepararnos para el aniversario de viernes 9, sábado 10 y domingo 11. Y durante esos días de aniversario vamos a tener, primero Dios, una pequeña ceremonia de recompensa para todos aquellos que están al día con sus cuestionarios. Así es que no se lo pierdan, hagan su esfuerzo por completarlos todos los que puedan, o si se pueden todos, si tienen dudas respecto a los que tienen o a los que no tienen ya completados, escríbanos. Nosotros tenemos toda esa información ahí a la mano, así es que se los podemos decir. Oremos por favor y terminemos esta noche. Recuerden que el otro jueves no vamos a tener estudio hasta dentro de 15 días y vamos a vernos este fin de semana, primero Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por enseñarnos, por instruirnos en ella, Señor. Gracias por las verdades maravillosas que aprendemos en la palabra de Dios. Gracias, Señor, por cada paso. Gracias, Señor, por cada camino que vas iluminándonos con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de la palabra. Ayúdanos, Señor, a poderla poner por obra, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos, sino ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a consagrarnos a ti, ayúdanos a fungir, a ministrar como verdaderos sacerdotes consagrados para ti, Señor. Ayúdanos a entender todo este precioso y maravilloso tema, Señor, de cuál es el ministerio de los sacerdotes, Señor, y cuál es el llamado que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a estar dispuestos, a tener un corazón sencillo, Señor, un corazón que esté listo para caminar, para avanzar, Señor, para seguirte a ti. Un corazón, Señor, que esté listo para dejar lo que tenga que dejar, para tomar lo nuevo que tenga que tomar en ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdales, Señor, en sus luchas, ayúdales en sus batallas, Señor, de cada día. Señor, ayúdales en el nombre de Jesús y ayúdame a mí, Señor, a tomar mis propias decisiones, a tomar las elecciones correctas. Ayuda a cada uno de mis hermanos que están aquí conectados, que están escuchando este mensaje, Señor. Te suplico, Señor Dios Padre, que nos ayudes a avanzar, a crecer, a seguir avanzando en nuestro desarrollo moral, en nuestro crecimiento, educación espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor Dios Padre, a que seamos buenos sacerdotes, buenos mayordomos, Señor. Que podamos avanzar y caminar en pos de ti, siguiéndote a ti, Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti siempre. Señor Dios Padre, que estemos listos para pagar el precio que sea necesario, Señor, por amarte, por servirte, por conocerte más, Señor. Tú eres nuestra recompensa, Señor. Tú eres, Señor, nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo, Señor. Tú lo eres, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús a mantenernos cerca de ti siempre. Ayúdanos a caminar como buenos sacerdotes delante de ti. En el nombre de Jesús. Te pido hoy, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos. Guárdalos donde quiera que estén, donde quiera que vayan, Señor. En el hueco de tu mano ellos están, Señor, y te pido que los bendigas y los guardes en el precioso nombre de Jesús. Te damos las gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quedamos despedidos. Que Dios me los bendiga y
Nos vemos Dios mediante. Recuerden, el día sábado tenemos servicio con los jóvenes a las 4 de la tarde en el Hotel Capital. Y el domingo un solo servicio a las 10 de la mañana en el Hotel Capital también. Recuerden que el aniversario es viernes, sábado y domingo. No se lo pierdan de la próxima semana, volviendo de vacaciones. Así es que un fuerte abrazo a todos. Cuídense y Dios mediante nos vemos el fin de semana. Chao, chao.